En el Caribe la tensión dejó de ser ya un rumor, lo sabemos. Pero un buque de guerra de Estados Unidos bloqueó hace pocas horas a una embarcación rusa que iba directo a Venezuela. Mucho ruido, mucha propaganda del Kremlin, pero al final los rusos se regresaron como el perro arrepentido, con el rabo entre las patas y sin poder completar su misión. Una humillación silenciosa, pero vaya, bien contundente. Y mientras Moscú se lame esas heridas, la FAA, la Autoridad Aeronáutica de los Estados Unidos, emitió un NOTAM urgente para el espacio aéreo de Maiquetía, una alerta que abarca buena parte de Venezuela. La razón, el empeoramiento acelerado de la seguridad y una actividad militar inusual en la zona. Un aviso que, dicho en palabras muy simples, significa que algo sí está pasando, no es pequeño ni tampoco humo. En medio de ese tablero que se acelera, Donald Trump anuncia que pronto hablará con Maduro, pero ojo aquí, el tengo algo muy específico que decir, promete. Pero para entender la magnitud del momento hay que revisar la raíz del problema, esa red de generales venezolanos, militares, porque no son solo generales, señalados por alimentar el comercio del polvo blanco, esta estructura que ha contaminado todo lo que toca y que hoy se siente más expuesta que nunca. Y por si alguien necesita un recordatorio de por qué en Venezuela no habrá olvido ni amnistía para los secuestradores del país, el régimen vuelve a mostrar su cara más cruel. Secuestraron a una segunda joven vinculada a un teniente en el exilio. Hace apenas 2 días había sido una adolescente de 16 años. Hoy, otra familia más, lamentablemente, entra en la pesadilla. De todo esto y del silencio cómplice que sigue rompiéndose, hablamos hoy, sábado 22 de noviembre de 2025. Como siempre, yo soy Augusto Navarro y este espacio, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. En medio de la tensión creciente por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, este episodio confirmó lo que muchos analistas venían anticipando, que el Caribe, por supuesto, no es solo un mar ya, es un tablero estratégico donde cada movimiento deja una huella visible. Y esta vez, la jugada no vino desde Miraflores, tampoco de Moscú, sino el real player, la jugada real, vino de un destructor estadounidense que se decidió a trazarse en el camino de un petrolero ruso. La agencia Bloomberg lo verificó. El buque ruso Seahorse, sancionado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, casi nada, fue bloqueado por el destructor USS Stockdale cuando intentaba llegar a Venezuela para entregar un cargamento de combustible. Un detalle clave. Ese cargamento era parte de esta ayuda energética que Moscú sigue prestando al régimen de Maduro para sostener una industria petrolera que está colapsada. El resultado, el Seahorse tuvo que desistir. Giró, cambió de rumbo. Un buque ruso retrocediendo en el Caribe no es un acto menor, es un mensaje. Según Bloomberg, el petrolero logró navegar cerca de aguas territoriales de Venezuela e intentó ingresar por distintas rutas. Rodeó, bajó la velocidad, hizo de todo, pero no pudo entrar. Y mientras lo intentaba, el destructor estadounidense se mantuvo firme, como un recordatorio de que las sanciones no son un mero documento diplomático. Por fin, tienen dientes, y en el Caribe esos dientes se mueven. Para dimensionar este episodio hay que mirar la fotografía completa, por supuesto. El Seahorse es uno de los 4 buques rusos que están encargados de transportar nafta a Venezuela para diluir el pesado crudo y permitir que la producción petrolera del país siga operando. Sin esos cargamentos, PDVSA se paraliza aún más. Sin ese suministro, Maduro pierde una línea vital. No es casualidad que este incidente ocurriera un día después de que la Asamblea Nacional Chavista aprobara extender porque le da la gana, 15 años las operaciones de 2 empresas petroleras con participación mayoritaria Rusia, pero epa, ellos dicen que somos nosotros quienes queremos entregarle el petróleo a este o aquel. Tampoco es casual que ocurra justo cuando Rusia intenta fortalecer su presencia en los campos Petroperija y Boquerón en manos de la empresa Rosarubenneft, la cual es la heredera de la sancionada Rosneft. Para Moscú, Venezuela es un enclave geopolítico. Para Maduro, Rusia es una muleta económica. Para Estados Unidos, ambos representan un problema estratégico en el propio vecindario. Y aquí es donde el Caribe se convierte en un escenario de definiciones. El bloqueo de este Seahorse, de este buque, no cuestiona la legalidad de las sanciones estadounidenses. Al contrario,
muestra la capacidad de Washington de hacer cumplir sanciones internacionales y contener operaciones de actores estatales que buscan de todas las maneras posibles sortearlas. En un hemisferio donde el crimen transnacional, los cárteles y las redes de tráfico han utilizado años por años rutas marítimas vulnerables, la presencia militar ahora de Estados Unidos no solo es previsible, es esperada. Pero hay algo más, algo que transforma un simple bloqueo naval en un episodio geopolítico mayor. Sí, el régimen de Maduro logró elevar un poco la producción petrolera este año, según la OPEP, claro, pero todavía está a años luz de los casi 3 millones que se producían en 2014. Y esa recuperación parcial no se debe a milagros industriales ni a la eficiencia gerencial. Vaya que no. Se debe a los buques, a los diluyentes y a los cargamentitos que llegan desde Rusia. Bloquear uno de esos buques es bloquear una arteria. No detener el corazón, pero sí apretarlo. Que un destructor estadounidense haga retroceder a un petrolero ruso en aguas del Caribe envía 3 mensajes claros. Primero, que Estados Unidos está dispuesto a ejercer el control operativo efectivo en la región. El segundo, que Rusia no puede operar en Venezuela sin riesgos crecientes. Y el tercero, que la crisis venezolana ha dejado de ser un problema local para convertirse definitivamente en un capítulo del nuevo orden geopolítico mundial. El Caribe vuelve a ser frontera, vuelve a ser zona de influencia y vuelve a ser escenario. Pero esta vez la escena muestra a un buque ruso obligado a girar y a un destructor estadounidense que no retrocede. Es el tipo de episodio que no hace demasiado ruido, quizá, pero que cambia el clima político. Y si no, mire esto. La FAA, la Autoridad Aeronáutica de Estados Unidos, emite ayer un aviso NOTAM de seguridad para el espacio aéreo de Maiquetía, que abarca grandísima parte de Venezuela. La razón: el organismo detecta un empeoramiento de la situación de seguridad y una mayor actividad militar en la zona. Un hilo de Federico Black lo explica de manera magistral. Este aviso advierte que podría haber riesgos para aeronaves a cualquier altitud, tanto en sobrevuelo como durante despegues y aterrizajes. Incluso menciona posibles amenazas para aeropuertos y aviones en tierra. Señores, esto no es una alerta común. La FAA exige que los vuelos hacia o sobre Venezuela sean notificados con 72 horas de anticipación. La medida estará vigente hasta febrero de 2026. Es un mensaje que refleja la preocupación internacional por los movimientos militares recientes en el país. El NOTAM que emitió la FAA sobre la FIR de Maiquetía no es un aviso rutinario. Cuando Estados Unidos alerta sobre una situación de seguridad deteriorada y actividad militar elevada, indica que existen riesgos reales para la navegación en el área, en o alrededor de Venezuela. Eso implica preocupación por operaciones militares impredecibles, movimientos no anunciados o interferencias que podrían afectar a aeronaves civiles. Que la FAA exija notificación previa de 72 horas, señores, refleja el nivel de alerta. Quieren saber quién entra o cruza el espacio aéreo venezolano. El aviso estará vigente hasta febrero de 2026, lo que sugiere que podrían esperar un escenario tenso y prolongado en la región. Ojo con eso. Un experto del mundo aeronáutico con años de experiencia ha dicho: primera vez en mi vida de 35 años en la aviación que veo algo así. Es cierto. En esta imagen que pueden ver a la izquierda, el espacio aéreo afectado por el NOTAM emitido por la FAA. Casi nada, ¿no? Básicamente la totalidad de las costas de Venezuela. A la imagen de la derecha, el mapa que muestra las zonas de alerta aérea emitidas por la FAA en los últimos días. La FIR de San Juan y la FIR de Maiquetía aparecen resaltadas por NOTAM debido a la mayor actividad militar en el Caribe y en Venezuela. En la práctica, estos NOTAM significan que Estados Unidos considera que existe un riesgo real para vuelos civiles en el Caribe y Venezuela debido a la actividad inusual. No es un aviso rutinario, por supuesto que no. Implica preocupación por movimientos que pueden interferir o poner en riesgo operaciones aéreas. Las consecuencias posibles: aerolíneas que desvían rutas o que evitan la zona, aumento de los costos y los seguros de operación, y demoras y cambios de itinerario o cancelaciones. Son alertas que elevan el nivel de atención sobre lo que está ocurriendo. Y mientras el régimen repite que todo está normal, el mundo entero está leyendo otra cosa en los radares. La FAA no emite advertencias de este calibre ni por capricho, ni por política, ni por rumores de pasillo.
Lo hace cuando un país empieza a comportarse como una caja negra militar donde cualquier chispa puede encender un incendio. Hoy Venezuela aparece en los mapas internacionales no por su petróleo, no por su belleza, no por su gente, sino por ser un punto rojo, un espacio aéreo que genera preocupación global. Un territorio donde, según los Estados Unidos, la seguridad se deteriora y los movimientos militares son tan erráticos que podrían poner en peligro a un avión civil en cualquier momento. Y ahí está el verdadero mensaje, el que nadie del poder quiere escuchar. Cuando un país genera alertas aeronáuticas de este nivel, ya no es solo un problema político. Es un riesgo para el hemisferio. Es un aviso de que algo se está moviendo y no precisamente hacia la estabilidad. No. Porque los NOTAM no votan, no opinan y tampoco mienten. Y hoy, oficialmente, el cielo venezolano habla más claro que el propio régimen. El Caribe está cambiando, los radares están encendidos y lo que viene, lo que sea que venga, ya no se podrá esconder ni en tierra ni en aire. Y el presidente Donald Trump sorprendió este viernes al afirmar públicamente que pronto hablará con Nicolás Maduro. No es un giro, no es un matiz. Es la confirmación de que Washington está jugando simultáneamente en todos los tableros con un mismo fin. Y mientras lo dice, la presencia militar estadounidense alrededor de Venezuela sigue aumentando, como si la diplomacia y la fuerza fueran dos líneas que avanzan en paralelo sin intención de cruzarse. Trump aseguró en Fox News que tiene algo muy específico que decir al tirano venezolano. No dijo qué, pero sí dejó claro que Estados Unidos estará muy involucrado en el futuro inmediato del país. ¿A qué le suena a usted esto? Y no es una frase vacía. Su equipo ya le presentó escenarios que incluyen operaciones militares dentro de Venezuela, según reporte de CNN. Escenarios reales, no ejercicios teóricos. Estamos lidiando con cosas que nadie más siquiera pensó en considerar. Y sería mucho más fácil no hacerlo, pero en realidad no, porque está destruyendo una gran parte de nuestro país. Cuando ves la muerte y la destrucción y la familia, lo que le sucede a una familia, con, ya sabes, niños que se enganchan, y no solo los niños, los padres también se enganchan, todos. Las cifras son increíbles. Creo que el año pasado perdimos 200,000 personas. Sí. Eso es muerte. Pero cuando multiplicas eso por 3 o 4, por las personas que se ven afectadas, los padres, los hermanos, las hermanas, es una situación terrible. Y Venezuela es una gran parte de eso. Pero Venezuela hizo algo que nadie más hizo a ese nivel. Vaciaron sus cárceles en nuestro país. Tren de Aragua, la pandilla. Sus prisiones fueron vaciadas en los Estados Unidos. No se saldrán con la suya. Sí, Madami dice que si quieres socialismo, mira a Venezuela. No funciona. La otra cosa, el presidente de Colombia dijo, Maduro debe irse. Me sorprendió porque enfrenta al presidente colombiano en campaña, así que quizá haya apoyo regional para que haga lo que Aristide hizo en Haití y se vaya. Seguro hay una litera disponible con Assad en Rusia siempre que se vaya, porque tienes un gobierno legítimo que ganó una elección, pero no puede tomar el poder porque no controla el ejército. Sí. Bueno, ya veremos si vamos a estar muy involucrados y hablaré con ellos en un futuro no muy lejano, pero no puedo decirte lo que voy a decir. Incluso así, Trump mantiene abierta la puerta a una salida negociada. Afirma que la presión internacional aún podría obligar a Maduro a dejar el poder sin necesidad de una intervención militar o de pólvora. Pero cuando un presidente habla de diálogo, al mismo tiempo que rodea una región con portaaviones, tropas, escuadrones aéreos, uno entiende que no se trata de un gesto cordial, sino de una advertencia cuidadosamente calibrada. No es una conversación o no será una conversación fraternal ni amistosa. Maduro, por su parte, respondió esa misma noche con su propia invitación. Dijo que el único diálogo es el camino posible, que la paz no tiene alternativa y que el que quiera hablar con Venezuela deberá hacerlo face to face, porque ahora le dio por hablar inglés y seguir haciendo el ridículo. Una apuesta discursiva por la diplomacia justo en el momento en que la realidad militar lo rodea y que se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Pero mientras ambos líderes mencionan la palabra hablar, el Caribe está entrando en punto de ebullición. Y ahora se aproxima ese punto de inflexión. El 24 de noviembre entrará en vigor la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, una FTO,
En la práctica, Estados Unidos ya la está usando como fundamento jurídico para actuar sobre embarcaciones y redes criminales en ambas costas. Es decir, no es un anuncio simbólico, sino un componente más de ese marco, de ese andamiaje que permitiría decisiones más amplias. Y con todo ese panorama, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuál de las dos rutas prevalecerá? La ruta en que Maduro huye, o sea, digamos, una ruta diplomática, esta que ambos mencionan, o la operativa, que ya está desplegada, usted me entiende. Trump dice que hablará pronto con Maduro, y Maduro dice que está dispuesto a conversar. Pero entre ambos, ese espacio que no ocupan las palabras, sino los hechos, ya hay destructores, aeronaves, inteligencia, operaciones contra cárteles y un teatro naval listo para escalar si la política no avanza. Lo que viene no lo decidirán las declaraciones, créame, lo decidirá la velocidad de los acontecimientos. Y ese reloj hoy sigue corriendo en el Caribe. Y todo esto viene porque durante más de 2 décadas, un grupo lazo de generales venezolanos y altos funcionarios ha permitido y ha participado en el envío de miles de toneladas de polvo blanco a los Estados Unidos y a Europa, según funcionarios estadounidenses y colombianos. Aunque casi todo ese polvo se produce en la vecina Colombia, Venezuela desempeña un papel importantísimo al permitir que esto se mueva por el territorio sin ningún problema y luego se monta en barcos y aviones que la transportan a Europa y al Caribe y también a Estados Unidos, según han dicho los funcionarios. El ejército del país, bueno, la basura de ejército que tenemos en Venezuela, permite que las guerrillas colombianas y las bandas que pagan millones de dólares en sobornos muevan ese polvito blanco, según estas autoridades. Esta droga se envía luego por aire a Centroamérica o por mar a las islas del Caribe y Europa para distribución. Lo que hace Venezuela es facilitar la seguridad, la logística de la Guardia Nacional y del Ejército para sacar la cocaína del país. Lo dijo Alberto Romero, exdirector de Inteligencia y Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia. Ahora esta red venezolana, conocida por funcionarios estadounidenses como el Cártel de los Soles, está en la mira de la administración Trump. El Departamento de Estado anuncia que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera pasado mañana. Al frente del grupo, según funcionarios estadounidenses, está por supuesto el platanote, Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ha puesto una recompensa de $50 millones. El presidente Trump ha dicho que quiere que Maduro deje el cargo y Estados Unidos ha reunido esa gran flota en el Caribe, incluyendo al portaaviones más avanzado del mundo y hasta el momento ahora, cifra nueva, 15.000 soldados en la zona, lo que denominan la Operación Lanza del Sur. Desde septiembre, Estados Unidos ha desaparecido al menos a 82 personas en ataques a 22 barcos en el Caribe y el Pacífico Oriental, afirmando que los buques transportaban drogas a Estados Unidos, a menudo procedentes de Venezuela. Estados Unidos también ha amenazado con lanzar ataques contra el territorio continental venezolano, pero en los últimos días viene esta sombra de conversación. El chavismo venezolano niega facilitar el envío de drogas a Estados Unidos, obviamente, pero una acusación de 2020 contra Maduro señala una conspiración de gran alcance durante años, en las que Maduro, altos generales venezolanos y otros funcionarios y líderes guerrilleros colombianos trabajaron en conjunto para traficar toneladas de droga hacia Estados Unidos y Europa. Acusó a Maduro y a sus asociados de enriquecerse y de usar el polvo blanco como un arma que inundó Estados Unidos e infligió daños a los estadounidenses. Maduro niega todo esto, niega todo. Es el peor tipo de noticias falsas lanzadas contra nuestro país para justificar una escalada hacia un conflicto armado que tendría un impacto catastrófico en el continente, escribió en una carta en septiembre. Y ayer se puso a bailar. Muy bien. Pero los fiscales estadounidenses rastrean las conexiones con el narcotráfico hasta la presidencia del fallecido Hugo Chávez, el mortadelo galáctico, quien tomó el poder en 1999, porque esto no es de hoy. Y este tipo ordenó a los generales que proporcionaran armas a las fuerzas revolucionarias de Colombia, la FARC, que combatieron al Estado colombiano hasta el acuerdo de paz en 2016. Y entonces Maduro era vicepresidente del país. Bueno, ilegítimo, pero bueno. Y sucedió al mortadelo en 2013 para entonces convertirse en esta basura de tirano que es el día de hoy. Desde entonces, Maduro ha presidido el colapso económico de Venezuela. Es lo único que preside, la tragedia, principalmente debido a la mala gestión y a la corrupción. El PIB de Venezuela se ha contraído 80%,
lo que obliga a 8 millones de venezolanos, una cuarta parte de la población, a huir. Maduro está acusado de robar 2 elecciones presidenciales. No es poca cosa, ¿verdad? El año pasado reclamó la victoria y se autoproclamó. Pero todos sabemos, la oposición, los observadores, que el candidato ganador fue Edmundo González, ahora exiliado en España. Pero bueno, eso está por verse también, ¿no? Si cambia. Según fuentes, Venezuela apenas muy poco cultiva la hoja de coca, de donde sale usted sabe qué, y tiene pocos laboratorios, pero los tiene. La mayor parte de este polvo blanco destinado a Estados Unidos se envía desde la costa pacífica de Colombia, pero eso también cambió y también se envía desde Ecuador. A diferencia de organizaciones narcotraficantes como el Cártel de Jalisco en México, el Cártel de los Soles no es un cártel jerárquico, es una red difusa compuesta mayormente por oficiales militares que facilitan envíos de droga recibiendo sobornos en el proceso. Esto, palabras de Phil Johnson, analista afincado en Caracas del International Crisis Group, que trabaja para prevenir conflictos violentos en Venezuela. Es una etiqueta conveniente para un grupo laxa y a veces conflictivo de generales y altos funcionarios gubernamentales que prospera en medio de la corrupción endémica que hay en Venezuela. Acá en el canal tenemos un programa del Cártel de los Soles, programa que sigue vigente, más vigente que nunca, en donde dijimos que por ahí era que iba a reventar la cuerda. Bueno. Y la organización Pro Derechos Humanos Un Mundo Sin Mordaza denunció este viernes la detención arbitraria de Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 añitos de edad, presuntamente por cuerpos de seguridad del Estado venezolano, aunque cuesta decir seguridad, por estos malandros. Esto ocurrió, según la denuncia, apenas 2 días después de que su hermana menor, Samantha Hernández, de 16 añitos, fuera detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM. Y después no digan que no se les advirtió, van a tener su trofeo Tomahawk. De acuerdo con la ONG, ambas jóvenes son hermanas del primer teniente Cristian Hernández Castillo, en el exilio tras ser acusado por Nicolás Maduro de traición a la patria. Además, son sobrinas de Henry Castillo, desaparecido desde el 24 de enero, caso documentado por el Instituto Casla y presentado ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, y la Corte Penal Internacional de Papelillo. Un Mundo Sin Mordaza expresó profunda preocupación por lo que califica la práctica sistemática de persecución familiar. Estas detenciones forman parte de un patrón creciente de persecución contra los familiares de los perseguidos políticos, una práctica conocida como Sippenhaft, históricamente utilizada por regímenes autoritarios para castigar a inocentes con el fin de intimidar, presionar o silenciar a otros, señala la organización. Exigió la liberación inmediata de Aranza y de Samantha Hernández, así como garantías plenas para su integridad, pues la persecución a las familias es un crimen, no un método de control. Pidieron el cese inmediato de estas prácticas y el respeto irrestricto a los derechos humanos, algo que el régimen no tiene. Respeto por nada. La activista Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, también denunció los hechos que calificó como parte de un patrón sistemático de secuestrar y judicializar a los familiares, lo cual lo comparó con ese método utilizado por el régimen de Adolfito, el del bigote, usted sabe. Esto incluye abuelos, padres, hijos, sobrinos, y se está multiplicando en Venezuela, se ve cada vez más seguido. Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre el uso de detenciones arbitrarias como esta herramienta de presión política en Venezuela contra disidentes y hasta contra sus allegados. La comunidad internacional, ay Dios mío, ha sido llamada a fijar posición sobre estos hechos, que podría constituir, por supuesto, un crimen o crímenes de lesa humanidad. Así que hablen, señores de la comunidad, aparezcan de una buena vez. Saludos especiales el día de hoy para Enrique Lugo por apuntarse a la membresía del canal, un compromiso que nos impulsa a seguir cada día esta labor de informar, de analizar y, como siempre digo, de dar la batalla de las ideas. También para Sonia Castillo y Robert Lugo por sus aportes mediante los Super Thanks. Gracias de todo corazón y bendiciones para todos ustedes. Comenta, dale like y comparte este video. No te cuesta nada, créeme, y nos ayuda muchísimo. Los botones acá abajo, es rápido, es gratis y marca la diferencia. Si no lo has hecho, chécalo ahí, suscríbete y sigamos peleando juntos. Y ya vamos a volver al horario regular. Discúlpenos, de verdad. He tenido unos días de locos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.